Recuerden que ustedes pueden salvar a tres de los participantes que no quedaron, que no fueron finalistas. Y una manera es asistiendo a las eliminatorias, porque vamos a tener dinámica sorpresa, donde vamos a poder salvar a uno de los participantes que no quedó. Otra va a ser a través de Facebook, en la página de Máxima 103. Ahí los más votados van a poder salvarse. Y otra, recuerden que la página de Sonphonic en Facebook, los más votados van a poder ganar una beca de vocalización y canto. Y ahora sí, último. ¿Qué pasa, Margarita? Finalista. Ricardo, espérate tantito. Va otro. Quiero a dos parejas. Rapidísimo, dos parejas. Una, dos parejas, dos. Ya, dos parejas, va, ya no quiero dos parejas. Un hombre, un caballero. Anda para acá, campeón. Bueno, pues dos. Un chiste rapidísimo, el mejor chiste se lleva la playera. Va. Estaban dos compadres, me dice, compadre, no me pongo de acuerdo con mi vieja, ¿de dónde queremos ir de vacaciones? ¿Y usted dónde quiere ir? No, porque yo quiero ir a Cancún. ¿Y ella? ¿Quiere venir conmigo? ¡Un aplauso! O le ganas o te vas sin nada. No, a ver, échale ganas. Compadre, ¿usted hizo el amor con su vieja antes de casarse? No, compadre, ¿y usted? Yo sí, pero no sabía que se iba a casar con usted. Y eso le pasó al primo de un amigo, ¿no? Oiga, compadre, usted cuando termina de hacer el amor con su mujer le habla, platican así. Pues si tengo saldo, sí. ¡Y la porra para el primero! ¡La porra para el segundo! ¡Vámonos, felicidades! ¡Esto es Maxi Talento! Oigan, antes de ceder ahora sí los micrófonos y escuchar al tercer finalista, queremos informarle a todos ustedes que la próxima semana no va a ser la otra eliminatoria de Maxi Talento 2011 porque es puente. Entonces va a ser dentro de 2 semanas, ¿va? Para los que quieran asistir y los participantes que estén aquí, para que estén muy truchas, y si les toca el próximo evento va a ser dentro de 2 semanas. Adelante, Ricardo, y disculpa nuevamente.